Bueno, muy bien. Buenos días a todos. A mí me interesa agregar algunas cuestiones a la explicación completa del ministro, ¿no? Sobre todo destacar cuál es el problema que tenemos en general, el problema intrínseco que existe en el procedimiento de las medidas cautelares. En la realidad, ¿no? Por supuesto, esto no se aprecia en el plano normativo, sí se aprecia en el plano fáctico. Y el hecho concreto es que en general, cuando un ciudadano, un particular, necesita interponer una cautelar, es porque tiene, como dice el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, un peligro en la demora, un problema grave que hace que si no se resuelve la cuestión en dicho instante, en dicho momento, el perjuicio se torne irreparable. Pero la cautelar no es una medida de fondo en sí misma. La cautelar es una medida accesoria al expediente principal, al expediente ordinario, donde se pide el fondo de la cuestión. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que estaban en el momento de la construcción de un shopping, piden como medida de fondo que ese shopping puede ocasionar un daño irreparable para el vecindario y para la ciudad porque generaría, por ejemplo, inundaciones, como medida de fondo, y como medida cautelar se le pide que suspenda provisoriamente con esa construcción para corroborar, por ejemplo, que suspenda para corroborar si ese daño y lo que se dice en la medida de fondo es correcto o, no o es incorrecto. Entonces se puede pedir una medida de no innovar, o se puede pedir una medida de innovar, una medida de hacer un estudio en los suelos, etc. Es entonces, para poner en este ejemplo, una medida accesoria de un expediente principal. Pero esta medida accesoria, cuando se otorga, cumple parcialmente el objeto del pedido de fondo, porque suspende el acto que estaba ocasionando el perjuicio, por ejemplo. Al suspender parcialmente el pedido de fondo, no hay ningún inconveniente cuando estamos hablando de intereses privados, como estoy ejemplificando en este caso. Ahora, si no estamos hablando de un shopping y los vecinos damnificados de una inundación, sino que estamos hablando de el interés público dispuesto en un servicio mediante una ley sancionada, por ejemplo, por el Congreso de la Nación, que tiene un acto administrativo del Estado que la hace comenzar a ejecutar. Si estamos hablando de ese caso, la suspensión del proceso implica la afectación de un interés público y un interés social, no de intereses privados. Estamos ante un caso diametralmente distinto. Por eso nosotros decimos que este caso no puede regirse por las relaciones, por el derecho que rige las relaciones privadas entre los hombres, por un derecho civil y comercial. Pensar eso en términos filosóficos, en términos ideológicos, jurídicos, es volver a una ideología noventista, a una ideología neoliberal, donde pretendemos que las relaciones comerciales, las relaciones privadas, que el mercado regule absolutamente todas las vinculaciones, incluso las del Estado, ¿no? Entonces, acá hay una premisa filosófica concreta que hay que ponerla en consideración. Y otra premisa fáctica también de los hechos es que mientras en el derecho privado la posibilidad de dar traslado al demandado de que el demandado, el otro privado, tenga el derecho de defensa, implica que ese demandado pueda tomar una medida escapatoria a esa cautelar. Esto es, si un particular pide una medida cautelar
solicitando un embargo en un banco, porque hay en la medida de fondo la cuestión ordinaria es una deuda, ese damnificado se entera antes del dictado de la cautelar, entonces saca la plata de ese banco para que no se pueda decretar el embargo. En el caso del Estado, estamos ante una situación diametralmente distinta, porque la posibilidad de que el Estado sea oído no puede implicar nunca un acto ilegítimo de ese Estado, una medida escapatoria del Estado, porque el Estado siempre procede bajo un rigorismo formal administrativo, siempre procede y se presume, por eso en el derecho administrativo, que el Estado actúa siempre legítimamente. El Estado en este caso no puede nunca insolventarse. Estamos ante situaciones completamente distintas. Entonces, tenemos un problema intrínseco, una cuestión de fondo, que es notoria y palmaria. Y que se vio claramente, y hay que decirlo con todas las letras, en la causa Clarín. Este proyecto que estamos presentando ante el Congreso y que hoy se debate, tiene plena recepción de toda la construcción pretoriana de la jurisprudencia, de los mismos fallos de la Corte, donde en el holding Clarín y en el Obiter TV Radio Trenkelauken, la Corte dice claramente que una cautelar no puede durar eternamente, que tiene que tener un plazo razonable. Y lo que hace este proyecto es receptar esos dos fallos y interpretar cuál puede ser ese plazo razonable. Yo digo que la causa Clarín es muy interesante como caso de laboratorio, ¿no? Como materia de estudio. Creo que ahí se pueden observar muchos mecanismos, esto que hablábamos ayer, muchos mecanismos intrínsecos, oscuros, la opacidad del derecho a través de un lenguaje incomprensible en el sistema judicial argentino como decimos nosotros, un sistema que hoy es decimonónico, un sistema que hoy no está a la altura de las circunstancias del siglo XXI. ¿Por qué se pueden observar muchas cosas? Porque observemos cómo sucede esa causa. Esa causa, mientras el Congreso de la Nación sesionaba y hacía un debate extraordinario para la constitución de lo que después fue la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, el multimedio Clarín interponía una medida cautelar en la Justicia Civil y Comercial Federal. Y el juez, en ese momento de primera instancia, le contesta: no puedo fallar. ¿Por qué? Todavía no hay ningún perjuicio posible porque no hay ley. Perfecto, termina esa causa. Pero atrás había un mecanismo oculto. ¿Cuál era el mecanismo oculto? Que se estaba estableciendo la competencia. Que se estaba estableciendo la competencia de ese juez, de esa Cámara Civil y Comercial, de ese fuero civil y comercial. Porque después, cuando se sanciona la ley, se vuelven a presentar, a interponer otra cautelar y dice: ahora sí tengo la cautelar. Ah, bueno, está bien. Y puedo entender, porque ya entendí antes. Ahora, es muy interesante ver qué sucede en el medio y la relación que tiene con las modificaciones que estamos implementando, que está implementando este Senado también, a la reforma del Consejo de la Magistratura. En el medio, ese juez se jubila. Ese juez pide la jubilación. Y un juez jubilado, en las actuales condiciones legislativas, no tiene régimen disciplinario, no tiene régimen posible de sanción. Es un juez que, en términos de responsabilidad, no está en ningún lado. Entonces, bajo esta artimaña judicial,
en esta segunda interposición cautelar, el juez tenía la competencia y no tenía ningún tipo de responsabilidad como tienen cualquier juez, magistrado, designado de la nación. Entonces eso también es algo que se está modificando. Y hay más. También la competencia. Cuando le interponen la cautelar, el juez dice, no soy competente. Y la Cámara le responde, sí señor, usted es competente. Entonces, ese juez que dijo, no puedo intervenir con la cautelar y esperó a la sanción de la ley, ese juez que dijo, ahora no tengo responsabilidad, no tengo responsabilidad, ese juez que dijo, no soy competente, no, sí señor, por favor, es competente, muestra claramente cómo algo tan difícil de explicar a la sociedad inclusive, cómo se explica en 2 palabras esto, generó las condiciones para que un 7 de diciembre del año 2009, bajo este mecanismo, se dicte una medida que limitó a la voluntad popular de democratizar los medios de comunicación. Y no la limitó por un plazo de 3 meses, 6 meses, 1 año. La limitó hasta hoy. Hagamos números. 7 de diciembre del 2009, 3 años y medio de extensión de esta cautelar bajo este mecanismo. Acá se ve claramente la opacidad del sistema judicial, la opacidad del sistema operativo judicial, la opacidad de este sistema jurídico. Esto, que la Corte claramente advirtió, es lo que le llevó a decir que se tenía que interponer un plazo razonable, porque si no, como explicábamos recién, la generación de una medida de fondo, que es una construcción entre las partes que impulsan un proceso, porque estos procesos no son como el derecho penal, que tiene el impulso propio del juez, sino que necesitan el impulso de las partes, se vuelve innecesaria para la parte, en este caso el Grupo Clarín, que ya había logrado parcialmente su pretensión. Entonces, así se dio traslado al Estado más de 6 meses después, así se demoraban en la producción de la prueba y así recién a principios de este año, 3 años y medio después, se logró la medida de fondo que hoy se está discutiendo. Es interesante ver este caso que la Corte tomó como óbiter que la Corte generó este óbiter para establecer este plazo razonable que es lo que hoy se recepciona en esta ley de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. Una ley de medidas cautelares, dicho esto, que tiene una serie de requisitos y formalidades dinámicas, que establece incluso excepciones absolutas a estas restricciones que se generan para el otorgamiento de una cautelar cuando tenemos un interés público, un interés colectivo protegido, un interés colectivo superior a ese interés individual. Y es el caso de las situaciones donde hablamos de derechos alimentarios, de derechos a la salud o de el derecho a la vida. En dichos casos no existe ninguna de las restricciones que promueve el interés público. Si hay una afectación del derecho a la vida, a la alimentación o a la salud, no es necesario correr traslado al Estado. No hay plazo razonable. La medida cautelar se interpone y listo, no importa ni siquiera la competencia. En los primeros artículos de este proyecto de ley ustedes van a leer que incluso un juez incompetente puede dictar una cautelar si está afectado el derecho a la vida, a la salud o a los derechos alimentarios. Entonces, tenemos un proyecto amplio, tenemos un proyecto que incluye este sentido de ponerle luz a los mecanismos opacos, pero que no cercena los derechos
esenciales, los derechos humanos de nuestros argentinos y argentinas. Y después se establecen una serie de formalidades que son importantes saberlos en términos de derecho procesal y creo que corresponde la explicación y el posterior desarrollo si ustedes requieren algún desarrollo particular en algún tema. Por ejemplo, esto ya se venía dando en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es lo que se denomina el principio de idoneidad de la petición. El particular puede pedir tal medida cautelar, una medida de innovar, una medida de no innovar, una suspensión de un acto, un embargo, una inhibición general de bienes, una anotación de litis. Y el juez puede analizar, porque cambiaron en el momento que la interpuso y días después, o por cualquier razón, cuál es el medio más idóneo para cumplir con esa pretensión cautelar. No se restringe a que si pide una medida de no innovar, bueno, si no se puede hacer la medida de no innovar, no se puede hacer ninguna otra. No, el juez puede decir, mirá, no a la medida de suspensión de la construcción del shopping, pero sí a la medida de estudios para ver si ese shopping ocasiona daños o no ocasiona daños. ¿Cuál es la oportunidad en que se puede interponer la medida cautelar? Se puede interponer antes, durante o después de la interposición del proceso de fondo. Recordemos que la medida cautelar es accesoria a un proceso de fondo, a un pedido de derecho de fondo. Y se puede interponer antes. Por ejemplo, el ciudadano viene y dice, no llego a escribir la demanda, pero necesito la cautelar. Perfecto, el tribunal lo tratará y le pedirá que después de 10 días de presentada esa medida cautelar, presente la medida de fondo bajo apercibimiento